Al millón, muy buenos días compañeros, el día de hoy estamos en un episodio más sobre la literatura. El día de hoy con nuestros invitados especiales de Jorge Regules. Buenas tardes, buenas tardes. Georgito, buenas tardes. Y pues como siempre, su servidor Jorge. Eh, pues vamos con este capítulo más de literatura en la vida. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? La verdad es que el día de hoy tenemos un tema un poco interesante, relevante, la verdad, es el teatro. El teatro, eh, como forma de expresión artística y cultural, ha desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia de la humanidad y sigue siendo relevante para la sociedad contemporánea. Desde sus orígenes en la antigüedad hasta la actualidad, el teatro ha servido como un medio de poderoso para reflejar y cuestionar la condición humana, así como para promover la reflexión y el entretenimiento y la conexión emocional de entre las personas. ¿Tú qué opinas, Georgito? Pues sí, en la actualidad el teatro continúa desempeñando un papel vital en la vida cultural de las comunidades en todo el mundo. De hecho, a través de las obras que abordan una amplia gama de temas y géneros, el teatro ofrece un espacio para explorar y confrontar cuestiones sociales, políticas y personales de manera íntima y directa. Además, el teatro proporciona una forma para la diversidad y la inclusión, al celebrar y dar voz a una variedad de perspectivas y experiencias. En resumen, el teatro continúa siendo una forma de arte vibrante y relevante en la sociedad contemporánea, capaz de inspirar, provocar y enriquecer nuestras vidas de innumerables maneras. Su importancia radica en la capacidad para provocar emociones, generar diálogo y ofrecer su experiencia humana única y transformadora. Pero bueno, dentro de todo esto tenemos elementos, tenemos subtemas, podría decirse así. Como, bueno, no sé si se han preguntado cuál es la estructura interna y externa del teatro. Yo creo que no, pero se los va a explicar mi compañero Jorge Regules. Buenas tardes, buenas tardes. Pues la estructura interna se divide entre actos y escenas, diálogos, la exposición, conflicto, el clímax y la resolución. Dentro de los actos y escenas, las obras de teatro suelen dividirse en actos, que son grandes secciones de la obra, y dentro de cada acto se encuentran las escenas, que son unidades más pequeñas de acción. Esta división ayuda a organizar la trama y el desarrollo de los personajes. Con los diálogos, la mayor parte de la acción de una obra de teatro se transmite a través de los diálogos entre los personajes. Pueden ser tanto interacciones directas entre los personajes como monólogos en los que un personaje habla solo. Por último, pero no menos importante, en la exposición, conflicto, climas y resolución. Las obras de teatro suelen seguir una estructura narrativa básica que incluye la presentación de la situación inicial, la introducción del conflicto principal, el punto culminante de la acción y la resolución o desenlace. Muchas gracias, Georgito. Jorge Reules, no sé si nos quieres decir la estructura externa. Por supuesto que sí. Aquí tenemos el escenario, eh, decorados y utilería, iluminación y sonido, vestuario, maquillaje, pues cosas que vemos a la hora de que se presenta la obra. El escenario, pues el espacio donde se presenta la obra. Puede ser un teatro tradicional hasta incluso una calle, plaza, espacios al aire libre. Después tenemos elementos visuales, cosas para ambientar la obra y apoyar la narrativa, obviamente. Y pues, el vestuario y maquillaje, que son utilizados para caracterizar a los personajes y que ayudan a transmitir información sobre su personalidad, estatus social o contexto histórico. Por eso siempre vemos en una obra como muestran a una persona de alta clase o de clase alta con un vestido de seda increíble, mientras que una persona bajo recursos, pobre se podría decir así, eh, sin ropa o con ropa pues rota, por así decirlo, porque esto es parte del vestuario y maquillaje, así nos dan a entender muy bien eh, qué tipo de personaje es. Pero bueno, igual hablando de personajes, no sé si nos quieran decir qué es lo que sigue aquí. Aquí podemos ver personajes que participan en el teatro. Hay varios de ellos, como el protagonista, antagonista, personajes secundarios, los de reparto, estáticos y dinámicos. Pues cada uno es muy importante para la historia porque pues,
para dar ambientación, para apoyo al personaje principal. Entre todo esto, pues el personaje o el protagonista pues, es el personaje principal de la historia, con acciones y decisiones que impulsan la trama. De ahí tenemos el antagonista, un personaje o fuerza que se opone al protagonista y genera un conflicto. Esto es muy importante porque si no, no habría un buen desenlace ni trama. Personajes secundarios, que son los que interactúan con el protagonista y el antagonista, y pueden desempeñar roles importantes en el desarrollo de la trama. Después tenemos personajes de reparto, personajes que tienen un papel más pequeño de la historia, pero aún eh, ay, se me fue la onda. Pero aún así contribuyen al desarrollo de la trama y añaden profundidad al mundo de la obra, básicamente. Y por último tenemos los personajes estáticos y dinámicos, que son más que nada, no cambian mucho a lo largo de la obra, o no experimentan un cambio significativo en su desarrollo personal. Eh, Sí, pero bueno, por último y no menos importante, también tenemos los subgéneros dramáticos. Esto pues, es muy breve, la verdad. Hay varios, como la tragedia, que explora temas serios y a menudo terminan en desgracia para los personajes principales. También está la comedia, que busca entretener. El drama, que presentan conflictos emocionales y sociales de manera realista. La tragicomedia, que son obras que combinan elementos de tragedia y comedia. El teatro musical, obras que combinan música, canciones y diálogos para contar una historia. Y por último, y no más importante, el teatro experimental, que son obras que desafían las conversaciones o las convenciones tradicionales del teatro y buscan explorar nuevas formas de expresión artística. Básicamente eso es de lo que habla, de lo general que podemos ver en el teatro. Realmente son tres temas interesantes. Digo, si nos ponemos a profundizar un poco más en cada uno de ellos, podemos encontrar muchísimas cosas. Obviamente, pues aquí vamos a mostrarles lo básico. Esto es un podcast fast. Y pues, en conclusión, el teatro es un arte profundamente arraigado en la sociedad y en la cultura de la humanidad, que sigue siendo relevante y vibrante en la sociedad contemporánea. Claro que sí. A través de su estructura interna y externa, el teatro ofrece un medio poderoso para explorar la condición humana, provocar emociones, fomentar el diálogo y la reflexión, y promover la empatía y el entretenimiento de las personas. Muy bien dicho, Yorchito. Entonces, pues hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, porque saben que esto es un podcast rápido y ya nos estamos yendo del tiempo. Así que muchas gracias por escucharnos y volveremos en el siguiente capítulo de la literatura en la vida diaria, con otros invitados especiales. Muchas gracias, Yochito, Jorge Regules, por haber venido. No hay de qué. No se preocupe, gracias. Y pues nos vemos hasta luego. Adiós.